Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 al 14. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Bien, vamos a ver en esta tarde que la ciudad celestial será el hogar eterno de la esposa del Cordero. Recuerdan que la semana pasada les preguntaba cuántas mudanzas habían hecho, y algunos me dijeron 11, alguien dijo por ahí. Algunos, yo sé, los misioneros se han mudado hasta de países, ¿no? No solamente de ciudades. Bueno, esta va a ser la mudanza definitiva y final. Un día el Señor va a traer finalmente esta morada eterna que Él ha preparado para nosotros. Y las reservas todavía están disponibles. Pero va a llegar un momento en que ya no va a haber más tiempo para reservar su lugar. Solamente los que hayan creído en Cristo como su Señor y Salvador personal podrán entrar acá. Solamente ellos. Y recuerde que no es algo que usted se pueda ganar por sus buenas obras, por su buena conducta, por ser hijo o hija de alguien, nada de eso. Solamente van a entrar en el cielo de Dios aquellos que hayan creído en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Si usted ya creyó, la Biblia dice que ya somos ciudadanos del cielo, solo que al momento estamos esperando este lugar que va a ser nuestro lugar eterno, nuestro lugar verdadero. Yo no sé si ustedes han leído El progreso del peregrino, pero es una de las obras más lindas que hay de la literatura cristiana. Y si usted conoce un poco la historia, recordará que cuando Cristiano sale arrancando literalmente de la ciudad de destrucción, el libro dice que él sale gritando vida eterna, y salen 2 ciudadanos de la ciudad de destrucción a atraparlo, ¿no? A impedirle que él salga, y tratan de convencerlo de que vuelva a la ciudad de la destrucción. Pero él les dice: vengan conmigo, experimentarán la verdadera vida, un gozo real. Nada se compara a ella. Serán recompensados si siguen este camino con fe hasta el final. Una gran herencia, una que va más allá de lo imaginado. Es incorruptible, a prueba de fuego, algo que jamás se acabará. Todo está escrito en este libro. Hasta la cita. Sin embargo, muchas personas quieren seguir en la ciudad de la destrucción. No quieren ir a la ciudad santa, a la ciudad donde el Cordero, el Señor Jesucristo, es la lumbrera. Y aquí tenemos una de las secciones sin duda más lindas del libro de Apocalipsis, donde se nos empieza a describir cómo es la ciudad santa, la ciudad celestial, donde la iglesia vivirá por la eternidad. Se nos dice que viene del cielo de Dios, aquí en este pasaje que hemos leído. También dice el versículo 11, tiene la gloria de Dios. Y en el versículo 23, aquí del mismo capítulo 21, lo vamos a ver más adelante, dice: la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Leímos también en los versículos anteriores que ya no va a haber más llanto, ni lamento, ni dolor, no va a haber más enfermedad. En este nuevo cielo y nueva tierra dice que no habrá más mar, no van a haber más mares ni lagos. Yo no lo entiendo realmente por qué, pero así dice que será. Y quizás nos podemos poner un poco en el lugar de Juan, ¿no? Cuando el ángel le dice que no va a haber más mar. ¿Dónde estaba Juan cuando escribía el libro? Estaba en la isla de Patmos, ¿no? Y estaba allí prisionero. ¿Qué era lo único que Juan veía? Él lo único que veía era mar. Es decir, el mar para él era una frontera que lo separaba de todo lo que amaba, incluido
esta misma ciudad que él estaba viendo. En la Biblia el mar es sinónimo de una fuente de temor, de las grandes tormentas, los monstruos marinos. Incluso recuerdan que una vez el Señor dijo que el que haga caer a un pequeñito, ¿qué tenía que hacer? Atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse ¿dónde? Al mar, al fondo del mar. No va a haber más mar. Al parecer, en este nuevo mundo que Dios va a crear, de acuerdo a 2 de Pedro capítulo 3, Dios va a destruir toda esta creación antigua con fuego. Así como allá en Génesis 6, Dios destruyó por el gran pecado del mundo con agua, ¿recuerdan? En el diluvio. Dios prometió con esta imagen del arco iris diciendo, nunca más destruiré el mundo con agua. Pero no sabíamos que más adelante se nos iba a decir que Dios lo iba a hacer al final con fuego. Va a destruir esta creación antigua y en esta nueva creación, en el mundo nuevo, no va a haber más ciclo del agua al parecer. No vemos animales tampoco en la nueva creación y nuestros nuevos cuerpos, al parecer, ya tampoco necesitarán de agua. Usted sabe que nuestros cuerpos prácticamente son agua. Pero no vemos agua más que río limpio de agua de vida eterna que fluye del trono de Dios. Algo interesante también que nosotros podemos ver es que el Señor Jesucristo, de acuerdo a Lucas 24, tiene cuerpo físico de carne y hueso. Y era un cuerpo glorificado, con su cuerpo resucitado. Cuando Juan ve al Señor ahí en Apocalipsis capítulo 5, lo ve con las marcas incluso de la cruz. Lo ve como un cordero inmolado. El Señor no tiene más sangre en su cuerpo, porque la derramó toda en la cruz. Por lo tanto, todas estas funciones vegetativas, como la circulación sanguínea que nos dan la vida, parece que ya no van a estar más. El mismo Señor Jesucristo ya no tiene más sangre en su cuerpo. Ya no va a ser la función cardíaca la que nos comunica la vida, sino que el Señor mismo va a comunicarle la vida por la eternidad a todos los habitantes del cielo. Miremos una vez más el capítulo 21, aquí en el versículo 1. Yo sé que este pasaje ya lo leímos, pero repasémoslo para recordar un poco cómo será esta ciudad. Capítulo 21, pero versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hasta ahí la lectura. Hay muchos pasajes más, ¿no? 2 de Pedro 3:13, él dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Y esto también estaba dicho en el Antiguo Testamento. Si lo quiere ahí anotar, Isaías 66:22 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Eso es Isaías 66:22. Así que Dios destruirá la creación antigua con fuego. Ya no habrá contaminación, tendremos cuerpos nuevos, transformados, no más lo que vemos en el día de hoy, sino que Dios lo reemplazará todo con la creación nueva. Allá en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa. 2 de Pedro 3:9. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Tenemos entonces una nueva tierra, un nuevo cielo,
Y esta ciudad santa, la Nueva Jerusalén, donde vamos a vivir por la eternidad, dice aquí el texto que va a bajar del cielo y se va a posar sobre la tierra nueva. En la tierra nueva ya no hay más mares, hay solamente tierra, eso dice el texto. Y hemos visto hasta aquí que todo no es simbólico o espiritual. Hemos visto que todo lo que aparece aquí es literal. Y esta es la regla de oro de la interpretación de la Biblia. Cuando el sentido normal tiene sentido, no hay por qué buscarle otro sentido. Así será, tal cual como nos lo dice el texto. Cuerpos transformados, vida eterna, una ciudad celestial eterna en cielos nuevos y tierra nueva. Dice el versículo 9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, Apocalipsis 21, que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Uno de los ángeles entonces sigue guiando a Juan en esta visión y le muestra cómo es esta ciudad. Viene la descripción de la ciudad. Hoy vamos a llegar solo hasta el verso 14. Si el Señor permite, vamos a seguir después con las medidas de la ciudad. Se nos muestra que las calles son de oro, las puertas, todo eso lo vamos a ver más adelante. Hoy hasta el versículo 14 nada más, pero es una parte importante también. Dice, habló conmigo el ángel diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Notan que la ciudad y la iglesia, porque la iglesia es la esposa del Cordero. Todos los santos, desde Hechos capítulo 2 hasta el arrebatamiento de la iglesia, son la iglesia. Después del arrebatamiento no hay más iglesia. Antes de Hechos 2 no hay iglesia. En la época de Israel, de la monarquía de Israel, no había iglesia. Entre Adán hasta Moisés no había iglesia tampoco. La iglesia es el cuerpo de Cristo desde Hechos 2 hasta el arrebatamiento de la iglesia. Y aquí notan que limita aparentemente la Nueva Jerusalén con la esposa de Cristo. Es decir, hay una relación totalmente estrecha entre este lugar y este grupo de personas. Ya no es más la novia. Recuerdan que las bodas tienen que haber ocurrido en un momento entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Pensamos que allí ocurren estos dos eventos. Por un lado, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Así que cuando ahora viene bajando esta vez la iglesia a la tierra nueva y al cielo nuevo, ya no es más la novia, ahora es la esposa. Porque las bodas ya han ocurrido y eso lo vimos anteriormente en el capítulo 19. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Para entender quizás este pasaje necesitamos volver a Hebreos. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 12, versículo 22. En Hebreos 12 y versículos 22 y 23 vamos a ver dónde será este monte. Aparentemente este monte es el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, pero Dios se lo impidió. Le dijo no, Dios ha provisto de un cordero para el sacrificio. Y este monte Moriah es el mismo monte Sión donde luego va a descender la ciudad santa de Jerusalén. Dice Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hasta ahí la lectura. Es muy probable que Juan está viendo esta visión desde esa óptica, desde esa perspectiva, desde el mismo monte. Y imagínenselo ustedes, la ciudad viene bajando desde el cielo de Dios y se posa sobre la tierra, sobre este monte. Y dice, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Parece que esta ciudad va a ser la capital del mundo eterno. La ciudad capital del mundo eterno. Las demás naciones y los salvos, aparentemente, yo sé que aquí hay muchos detalles que de repente no estamos totalmente seguros, lo que es fundamental, doctrina fundamental, eso es
incambiable, intransable, ¿no? Por ejemplo, la salvación es por gracia, por medio de la fe, sin obras, y la salvación no se pierde, ¿no? Eso es doctrina fundamental. Pero aquí también hay algunos elementos de los cuales no estamos totalmente seguros. Al parecer, en la ciudad santa de Jerusalén solamente vivirá la iglesia. Y las demás naciones, todos los santos de las otras eras, van a vivir alrededor del mundo de la tierra nueva que Dios va a hacer. Mire conmigo versículo 24, aquí mismo del capítulo 21. Dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ellas, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Da la impresión entonces que las demás naciones, los demás salvos de las demás eras, van a vivir alrededor de la ciudad santa de Jerusalén, pero los que van a vivir dentro va a ser solamente la iglesia. Hay otros, por supuesto, autores que opinan distinto, ¿no? Lo importante es que este va a ser el lugar final donde van a vivir los santos. La gran ciudad nueva de Jerusalén que va a bajar del cielo completamente hecha, terminada por Dios, y se va a posar aquí en la tierra. Eso dice el versículo a continuación. En el versículo 10 dice, y descendía del cielo de Dios. Así que, ¿dónde está ahora mismo esta ciudad? Está en el cielo de Dios. Comentábamos la semana pasada que los rabinos creen que hay 7 cielos. Pero Pablo en una ocasión dice que él fue arrebatado al tercer cielo. Entonces, según Pablo, hay solamente 3 cielos. Tenemos este cielo atmosférico donde están las nubes y las aves, por ejemplo. Luego está un segundo cielo donde están las estrellas, los planetas. Y luego, más allá, donde nosotros no podemos llegar, hay un tercer cielo donde está Dios. Y allí entonces estaría todavía ubicada esta ciudad. Si usted me acompaña a Juan capítulo 14, veremos donde Jesús nos dice que Él va a confeccionar estas moradas. En Juan 14, versículo 1, ¿lo tenemos? Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hasta ahí la lectura. Dice aquí el Señor Jesús que en la casa de su Padre, es decir, allá en el tercer cielo, ya hay moradas. ¿Quiénes viven ahí? No sabemos, suponemos que ángeles. Pero Jesús dice, voy a preparar otras moradas, ¿no? Así que muy posiblemente ahí el Señor está anunciando que Él va al cielo luego de la ascensión, resucitado ya con la victoria completa de la cruz, y vuelve al cielo para preparar esta ciudad santa, esta morada eterna, donde, según el pasaje aquí en el versículo 9, se asocia solamente a la esposa del Cordero. Posiblemente vivan todos allí, realmente no podemos estar quizás totalmente seguros. Hasta aquí por lo menos yo me he convencido de que en la ciudad Nueva Jerusalén solo vive la iglesia. Y las demás naciones y todos los demás pueblos que hayan creído en Cristo de todas las eras van a vivir alrededor de esta ciudad, y la Nueva Jerusalén va a ser como la capital mundial de la nueva tierra y del nuevo cielo. Vamos al versículo 11. Dice, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Qué otra característica importante tiene esta Nueva Jerusalén? Dice que tiene la gloria de Dios. Lo más importante de todo, ¿no? Tiene la gloria de Dios. Y notemos que aquí Juan trata de describir lo mejor que puede lo que él está viendo, ¿no? Tratemos de entender eso. Él ve toda esta ciudad tan hermosa y él de inmediato piensa en piedras preciosas. Es lo que mejor se le ocurre para describirla, ¿no? Y él habla de una belleza, de una transparencia, es decir, porque no va a haber más noche allá. Por eso al principio decía las funciones vegetativas. Al parecer
no va a haber nunca más cansancio, no vamos a tener que dormir más, porque no va a haber noche tampoco. Siempre va a ser de día. No va a haber oscuridad en la nueva Jerusalén, en el mundo nuevo que Dios va a hacer. Y dice allí que el fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Si usted investiga, el jaspe que nosotros conocemos hoy es una piedra opaca, no es una piedra transparente. Entonces, Juan aquí está como tratando de describir lo que nunca había visto de la mejor manera que él puede, pero ve un jaspe aquí que es transparente como el cristal. Y cuando ve la nueva ciudad, él la ve como si fuera un diamante perfectamente cortado. ¿Qué más? Versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Aquí uno quizás empieza un poco a pensar, ¿por qué un muro alto? ¿Por qué la ciudad necesita muros? Si nosotros estudiamos desde la antigüedad, las ciudades, ¿por qué estaban rodeadas de muro? Como defensa, para protegerla de animales salvajes, por ejemplo, en la antigüedad, y también para protegerla de ejércitos invasores. Pero lo que sí es cierto es que los muros siempre representan seguridad y protección. En el mundo nuevo que Dios va a traer cuando sea ya el estado eterno, recordemos que ya terminaron todos los juicios, aquí estamos viviendo el estado eterno, el estado final. Esta ciudad tiene muros altos para representar la protección y la seguridad absoluta que va a tener la ciudad santa, donde viviremos por la eternidad. Habla de la fuerza que tiene esta ciudad. También dice que tiene 12 puertas y 12 ángeles. Es muy interesante. El número 12 aquí se repite muchas veces. Por ejemplo, ya hemos leído hasta acá 12 puertas. También más adelante veremos que se dice 12 perlas en el versículo 21. 12 frutos en 22:2. También el muro mide 144 codos, que eso es 12 por 12, en el versículo 17 del capítulo 21 también. Se nos habla de las 12 puertas y 12 ángeles, los 12 nombres de los apóstoles. Varias veces aquí se repite el 12. La razón, quizás lo sabremos cuando estemos allá. La verdad, el pasaje aquí no lo dice, pero se repite constantemente el número 12. 12 nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Aquí hay un pasaje, no tenemos tiempo para estudiarlo en el día de hoy, pero usted lo puede anotar, es Ezequiel 48. Y allí se nos dice que el templo milenial va a tener también los nombres de las tribus de Israel. Dice Ezequiel 48, esto está en los versículos 31 al 34, dice que al norte, al oeste también, serán las puertas llamadas Leví, Judá y Rubén. Al occidente, viendo de norte a sur, estarán Neftalí, Aser y Gad. En el sur, viendo de este a oeste, estarán los nombres de Simeón, Isaacar y Zabulón. Y en el lado oriental, viendo de norte a sur, los nombres de José, Benjamín y Dan. Aquí, como usted recordará cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 7, vimos que no siempre el listado de los 12 nombres de las tribus de Israel son iguales. Por ejemplo, Dan fue quitado, ¿recuerdan? Porque por pecado de la tribu de Dan. Allí vimos que se incluyó a José y Manasés, pero Ezequiel menciona a Dan, pero borra a Manasés. Eso tampoco lo sabremos sino hasta que lleguemos allá, pero estarán los nombres de las 12 tribus del pueblo de Israel. Tal como está aquí en el versículo 13, dice: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. ¿Será quizás como está en el orden de Ezequiel, capítulo 48? Muy posible.
Será el orden de los nombres de las tribus de Israel en las puertas de esta ciudad. ¿Qué más? Versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aquí vemos la construcción de la ciudad celestial, que pareciera una representación física de cómo se ha simbolizado a la iglesia en el Nuevo Testamento. Recuerdan que Pablo, por ejemplo, habla de la iglesia como templo y también la representa como cuerpo. Dentro de la ciudad celestial va a estar el Cordero mismo, va a estar el Señor Jesucristo en persona, iluminando el interior de la ciudad. De la misma manera que hoy día Cristo vive dentro de su iglesia, dentro de nosotros, y además tiene cimiento y tiene puertas como un edificio. El Espíritu Santo de Dios está allí y la gloria de Dios está manifiesta también en esta ciudad. Yo quisiera mostrarle un pasaje en Efesios, capítulo 3, si me acompañan por favor allí. Capítulo 2, versículo 19, 2:19 de Efesios. Tengamos en mente lo que ve Juan. Juan ve que el cimiento de esta ciudad son los 12 apóstoles, ¿no? Los nombres de los 12 apóstoles. Dice acá en Efesios 2:19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hasta ahí la lectura. Notan que la ciudad santa de Jerusalén parece una representación física, visible, de lo que fue la iglesia. Aquí en Efesios, Pablo dice que la piedra angular es Cristo, no es el cimiento, la piedra angular es Cristo. La piedra angular en la arquitectura antigua era lo que hoy día se hace como simbólicamente, ¿no? La primera piedra. Han notado cuando se inaugura un edificio, se dice aquí se va a construir tal lugar, se hace un pequeño agujero en la tierra y se pone una piedra que es solamente simbólica. Esa es la piedra angular que en la antigua arquitectura era una piedra que se ponía y servía de referencia para todo el resto de la construcción. No era el cimiento, sino que era una piedra de referencia para todo el resto de la construcción. Se nos dice que Jesús es la piedra angular y los apóstoles son el cimiento de este cuerpo, de este templo que es la iglesia. Y Cristo vive dentro de él y el Espíritu Santo es el alma del cuerpo que le da vida a esta iglesia. Así que es muy interesante que la Nueva Jerusalén es como que fuera una representación física de lo que es también la iglesia. Sobre ella estaban los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Aquí en el comentario de Walvoord en Apocalipsis, él dice, los 12 cimientos del muro tenían inscritos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los apóstoles fueron parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso tanto la iglesia como Israel representados en la ciudad. La primera por los nombres de los apóstoles que aparecen en los cimientos y el último por los nombres de las 12 tribus de Israel que aparecen en las puertas. Así se afirma la diferencia que hay entre Israel y la iglesia. Hemos visto, hermanos amados, en esta tarde que la ciudad celestial será el hogar eterno de la esposa del Cordero. ¿Dónde pasará eternamente la iglesia? Viviendo en esta ciudad, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios. Y veremos a Cristo cara a cara todo el tiempo y siempre que lo queramos. Él va a estar allí con nosotros y Él va a enjugar para siempre toda lágrima y todo dolor que hayamos tenido. Yo espero que esto nos aliente a que deseemos más y más su venida. Yo sé que muchas veces estamos muy atados a este mundo y a veces decimos, Señor, no quisiera que vinieras tan pronto. Hay muchas cosas que quisiera hacer,
Pero hermanos amados, la venida de Cristo realmente es inminente. El arrebatamiento podría ocurrir realmente hoy mismo. No hay nada que lo impida. Entonces, hermanos amados, el llamado es desear más y más que el Señor venga. Que Él venga pronto por su iglesia. Si nosotros estamos haciendo su obra, si nosotros estamos predicando el Evangelio y no cesamos de hacerlo, estamos actuando como debemos. Y deseando entonces que el Señor venga por nosotros, no hay ningún problema. Porque si estamos predicando y le hemos ya predicado a todas las personas que hemos podido, esas personas ya son responsables. Son responsables delante de Él por creer en el Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Así que, ¿podemos estar deseando que el Señor venga ahora? Claro que sí. Amén, que el Señor venga. De hecho, si nosotros miramos aquí al final del libro de Apocalipsis, mire conmigo el capítulo 22, versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo no sé si usted en esta tarde está seguro, segura, ¿dónde va si usted muriera en este momento? Si en este momento usted perdiera la vida, ¿dónde va? ¿Dónde va a pasar la eternidad? ¿Va a pasar la eternidad en la ciudad santa, junto a Cristo, junto a los santos? La Escritura dice que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No necesita hacer ninguna obra para ser salvo. La Biblia dice que solamente necesita creer que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, murió por sus pecados, pagó toda su culpa de sus pecados en la cruz. Si usted cree en Él, si usted confiesa y se arrepiente de sus pecados, Cristo le va a limpiar, va a quitar toda su culpa. Y dice Juan 1:12 que a los que creyeron, ¿qué dice? A los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted no tiene esa seguridad en el día de hoy, le invito a meditar. Si usted no ha creído en Jesús como su único Señor y Salvador, le invito a que lo medite, a que piense en Él. Porque si usted muere sin haberlo hecho en el día de hoy, la Biblia dice que va a la eternidad sin Cristo. La epístola a los Hebreos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Después de la muerte no hay ninguna opción. El único momento para creer y para ser salvo es en el día de hoy. Así que como dice acá el texto al final del libro, en el capítulo 22, ven y toma del agua de la vida, dice, gratuitamente. No tienes que hacer nada. Solamente cree, en primer lugar, que eres pecador, que no puedes ir al cielo por tus propios medios. Y cree que Jesús pagó tu culpa ahí en la cruz del Calvario. Si tú lo crees, el Señor te va a limpiar, te va a hacer una nueva criatura y tendrás tu lugar reservado en esta ciudad de la cual hemos hablado en el día de hoy. Vamos a orar.